Egipto vivía seguro, confiado en la inmensa riqueza que el Nilo le otorgaba. Sus aguas no eran solo agua, eran vida, eran comercio, eran el orgullo de una nación poderosa. Cada crecida, cada cosecha, era un testimonio de la generosidad de sus dioses. Pero en el corazón de esa opulencia, un clamor silencioso pero persistente se elevaba. El sufrimiento del pueblo hebreo, esclavizado y oprimido, había llegado finalmente ante el Dios de sus padres, y el tiempo de las señales y los prodigios había comenzado. El Señor habló a Moisés, su siervo escogido, y le dio una orden clara. Ve al encuentro del faraón, lo encontrarás junto al río. Y Moisés, obediente, caminó con el cayado en su mano, un simple trozo de madera que ahora representaba la autoridad inquebrantable del Dios viviente. La arena del desierto se pegaba a sus sandalias mientras avanzaba hacia el epicentro del poder egipcio. Un hombre contra un imperio, pero no estaba solo. Al amanecer, tal como Dios había dicho, el faraón descendió a las orillas del Nilo para sus rituales matutinos. El sol se reflejaba en las aguas tranquilas, pintando el río de oro. Fue entonces cuando Moisés, acompañado por su hermano Aarón, se plantó ante él. Con una voz firme que resonaba con una autoridad que no era suya, Moisés entregó el mensaje divino. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero el corazón del faraón era duro, tan impenetrable como el granito pulido de sus majestuosos templos. Miró a Moisés con desdén, su orgullo imperial herido por la audacia de un esclavo. ¿Quién era ese Dios para desafiar al poderoso Egipto? Con un gesto de desprecio, se negó. Entonces, siguiendo la orden precisa de Dios, Moisés alzó su vara. Aarón, a su lado, extendió su mano sobre las aguas del Nilo. Y sucedió. Ante los ojos atónitos del faraón, de sus cortesanos y de todo Egipto, el milagro se convirtió en pesadilla. El agua, el elemento vital de la nación, se transformó. El río se tornó espeso, oscuro, de un rojo profundo y nauseabundo. Se convirtió en sangre. Un grito ahogado recorrió la ribera. La transformación no fue sutil. Fue instantánea y total. El shock inicial dio paso al horror. Los peces, que antes saltaban juguetones en la corriente, comenzaron a flotar panza arriba, muertos, asfixiados en la sangre que ahora era su hogar. Un hedor insoportable, una pestilencia de muerte y descomposición, se elevó del río y se extendió por toda la tierra de Egipto. El orgullo de la nación, su dios más sagrado, el Nilo, había sido humillado. Su fuente de vida ahora era una fuente de muerte. La plaga no se detuvo en el cauce principal. Como una mancha que se expande, la maldición alcanzó cada rincón. Las tinajas en los hogares, los estanques ornamentales de los palacios, los canales de riego que serpenteaban por los campos fértiles. Todo se convirtió en sangre. No había lugar donde Egipto pudiera ocultarse del juicio de Dios. Cada pozo, cada arroyo, cada vasija de madera o piedra contenía la misma sustancia roja y fétida. El pánico se apoderó de la gente. Los egipcios, desesperados por la sed, cavaban frenéticamente en la tierra cerca del río, buscando una vena de agua limpia, un manantial subterráneo que no hubiera sido tocado por la maldición. Pero era inútil. La tierra misma parecía rechazarles, ofreciendo solo más lodo sanguinolento. El terror se extendió como una enfermedad por las bulliciosas ciudades y las aldeas tranquilas. La vida cotidiana se detuvo, reemplazada por una angustiosa búsqueda de una sola gota de agua potable. Por 7 largos días y 7 largas noches, el Nilo permaneció como un río de sangre. 7 días de sed, de hedor, de miedo. 7 días en los que cada egipcio sintió en su propia carne la impotencia de sus dioses frente al poder del Dios de los hebreos. Y aún así, después de todo eso, el corazón del faraón siguió endurecido. Desafiante, mandó traer a sus magos y hechiceros, Yanes y Yambres. Con sus artes secretas y sus encantamientos oscuros, lograron imitar la señal a pequeña escala, convirtiendo un poco de agua en sangre,
Al ver esto, el faraón se aferró a su orgullo. Si sus magos podían hacerlo, entonces el poder de Moisés no era único ni divino. Era solo un truco más sofisticado. Cegado por su arrogancia, se negó a escuchar la advertencia divina, a reconocer la mano que estaba detrás de la calamidad. Con una indiferencia escalofriante, el faraón dio la espalda al río de sangre y a su pueblo angustiado, y volvió a la comodidad de su palacio como si nada hubiera ocurrido. Se encerró en su burbuja de poder, dejando a su nación sumida en la desesperación. Pero esta plaga terrible, era apenas la primera señal, una advertencia, un llamado contundente a reconocer al Dios verdadero, al único creador del cielo y de la tierra. El juicio sobre Egipto apenas había comenzado, y la tierra de los faraones nunca volvería a ser la misma. La confrontación entre la voluntad de un hombre y la voluntad de Dios escalaría, y plagas aún más terribles estaban por venir. Síguenos en nuestro canal para que sigas los acontecimientos y el resto de las plagas, con que Dios castigó al faraón y los egipcios, quienes no dejaban en libertad a la nación de Israel.